Hare Krishna, buenas tardes, mis reverencias a todas los Vaishnavas y Vaishnavis, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Muchas gracias por asistir nuevamente a estas lecturas de Bhagavad Gita. Hoy vamos a leer a partir del texto 36 del capítulo 6, ya estamos finalizando el capítulo, y vamos a leer de acá en adelante. La idea es llegar al 39 como mínimo, así que vamos a hacer el intento. Ok, entonces voy a darle referencias al libro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, voy a compartir pantalla para que lo podamos ver. Perfecto. Este es el capítulo 6, texto 36. En el libro que tenés, Carolina, está la misma traducción. Así que si querés lo podés leer de ahí. Nitya Rupini, ¿podés leer? ¿Querés leer? Sí, Prabhu. Directamente la traducción, ¿no? Sí. Bien. Para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor difícil. Pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión. Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. La Suprema Personalidad de Dios declara que aquel que no acepta el tratamiento indicado para desapegar la mente de la ocupación material difícilmente puede lograr el éxito en lo que se refiere a la autorrealización. Tratar de practicar yoga mientras se ocupa la mente en el goce material es como tratar de encender un fuego mientras se vierte agua en él. La práctica de yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo. Esa exhibición de práctica de yoga puede que sea lucrativa desde el punto de vista material, pero es inútil en lo que respecta a la comprensión espiritual. Por lo tanto, uno debe controlar la mente ocupándola de modo constante en el trascendental servicio amoroso del Señor. A menos que uno esté ocupado en el proceso de conciencia de Krishna, no puede controlar la mente de una manera constante. Una persona consciente de Krishna obtiene fácilmente el resultado de la práctica del yoga sin hacer un esfuerzo separado. Pero un practicante de yoga no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna. Ok, ¿Sí? entonces, Perfecto. sí, vamos a dejar aquí. Vamos a dar un poco de contexto, ¿sí? Si se acuerdan, unos textos atrás, Arjuna había argumentado que el proceso que Krishna estaba recomendando de la Ashtanga Yoga era muy difícil de hacerlo. Y Arjuna no era una personalidad cualquiera, era una persona espiritualmente muy avanzada y aún así se le hacía difícil practicar este proceso de Ashtanga Yoga debido a que requiere muchas, así como consignas difíciles de seguir. ¿Sí? Si se acuerdan, tenía que irse a un lugar apartado, sentarse en una posición específica, ¿sí? Irse a un lugar apartado era específicamente en un bosque. Imagínense meditar en un bosque donde está lleno de animales salvajes, ¿sí? Es muy difícil de controlar la mente en un ambiente así. Pero el argumento que Arjuna usó para aclararle a Krishna que ese proceso era prácticamente imposible fue que es muy difícil de controlar la mente, diciéndole que la mente es completamente inestable, ¿sí? Vacilante, y más difícil que controlar la mente es más difícil que parar el viento con las manos. Ese fue el argumento. Y Krishna
le reafirma eso, ¿no? Dice, sí, la mente es muy difícil de controlar. Como que le da el visto bueno al argumento de su discípulo. Pero acá no está diciendo Krishna que si bien la mente es muy difícil de controlar, si se sigue el proceso adecuado, se puede poner bajo control. Pero al seguir ese proceso, va a haber un periodo donde va a ser muy difícil practicar yoga, vida espiritual. Porque cuando comenzamos a practicar, por ejemplo, conciencia de Krishna en nuestro caso, generalmente todos tenemos la mente descontrolada y el proceso la va controlando a medida que pasa el tiempo. Pero ese primer periodo que comenzamos a practicar con la mente y los sentidos desenfrenados son muy difíciles. ¿No? El entusiasmo por la práctica espiritual fluctúa mucho. ¿Sí? A veces estamos muy entusiasmados por practicar y a veces no tanto. Y esa fluctuación del entusiasmo tiene la raíz en tener deseo de disfrute material y disfrute espiritual en simultáneo. Y eso es un inconveniente. ¿Sí? Srila Prabhupada dice que desear vida espiritual o goce espiritual y goce material al mismo tiempo es como querer mezclar aceite y agua. Entonces queremos disfrutar con Krishna mientras practicamos vincularnos con Krishna. Es contradictorio y eso causa ciertos inconvenientes en la práctica. Pero es la misma práctica de conciencia de Krishna la que pone a la mente bajo control y se puede en un tiempo determinado practicar con un entusiasmo constante. ¿Sí? Esa plataforma es Nishta, Nishta Bhakti. Entonces la manera de controlar la mente que acá Prabhupada nos da es de mantenernos constantemente bajo el servicio devocional. ¿Sí? Y la principal actividad del servicio devocional o de la conciencia de Krishna es cantar y escuchar el Mahamantra Hare Krishna. Si uno todos los días puede escuchar y o cantar el Mahamantra Hare Krishna, su mente gradualmente se va a apaciguar. También hay otros métodos, como ofrecer los alimentos antes de ingerirlos y ofrecérselos a Krishna. Adorar a las deidades también son un proceso, una parte del proceso. Pero todo comienza con escuchar y cantar el Mahamantra Hare Krishna. Todos los mantras que existen están volcados en el Mahamantra Hare Krishna. Por ende, con solo cantar el Mahamantra Hare Krishna, la mente queda bajo control. Eso es la práctica principal del proceso de conciencia de Krishna. De esa manera, gradualmente la vida espiritual se hace mucho más liviana y disfrutable que al comienzo, que es un esfuerzo. eh, Se necesita mucho esfuerzo, a lo primero para practicar vida espiritual debido a que la mente está descontrolada. ¿Estamos bien con esto? ¿Algo que aclarar, que preguntar? Podemos pasar al otro entonces. ¿Podés leer Nitya Rupini, por favor? Sí, Prabhu. 37. Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección del misticismo? Significado. La senda de la autorrealización o del misticismo se describe en el Bhagavad Gita. El principio básico de la autorrealización lo constituye el conocimiento de que la entidad viviente no es este cuerpo material
sino que es diferente de él, y que su felicidad se halla en la vida, bienaventuranza y conocimiento eterno. Esas cosas son trascendentales y se encuentran más allá tanto del cuerpo como de la mente. La autorrealización se busca mediante la senda del conocimiento, mediante la práctica del sistema óctuple o mediante el Bhakti Yoga. En cada uno de esos procesos se tiene que llegar a comprender la posición constitucional de la entidad viviente, su relación con Dios y las actividades mediante las cuales ella puede restablecer el vínculo perdido y alcanzar la máxima etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Si sigue cualquiera de los tres métodos antedichos, es seguro que tarde o temprano se llegará a la meta suprema. Eso lo indicó el Señor en el segundo capítulo. Hasta un pequeño esfuerzo que se haga en la senda trascendental brinda una gran esperanza para la redención. De estos tres métodos, la senda del Bhakti Yoga es especialmente adecuada para esta era, porque es el método más directo para comprender a Dios. Para estar doblemente seguro, Arjuna le está pidiendo al Señor Krishna que confirme su declaración anterior. Puede que uno acepte sinceramente la senda de la autorrealización, pero el proceso del cultivo del conocimiento y la práctica del sistema de yoga óctuple son por lo general cosas muy difíciles para esta época. En consecuencia, a pesar del esfuerzo constante, puede que uno fracase por muchas razones. Primero que todo, puede que uno no esté suficientemente interesado en seguir el proceso. Seguir la senda trascendental es más o menos declararle la guerra a la energía ilusoria. Por lo tanto, siempre que una persona trata de escaparse de las garras de la energía ilusoria, esta última trata de derrotar al practicante por medio de diversas seducciones. El alma condicionada ya está seducida por las modalidades de la energía material y hay muchas posibilidades de ser seducido de nuevo, incluso mientras se ejecutan disciplinas trascendentales. Eso se denomina Yogach Chalita Manasaha, apartarse de la senda trascendental. Arjuna está interesado en saber cuáles son los resultados de apartarse del sendero de la autorrealización. ¿Puedo Vamos a hacer un leer. comentario? Sí, sí, puedes hacer un comentario. Bien, gracias. Justo ayer me tocó leer el texto que dice acá, que es el verso 2, el capítulo 2, verso 40, donde habla eso, que cualquiera que sea el avance que se haga en conciencia de Krishna, si sea un 1%, en la próxima vida vas a avanzar desde el 2%. Es algo que es eterno, cualquier actividad que hagas dentro de conciencia de Krishna es eterno. En cambio, todo lo que vos hagas en esta vida se va con el cuerpo. O sea, cuando nosotros morimos, dejamos el cuerpo, todas las actividades materiales que hayamos hecho quedan acá, no las llevamos con nosotros. En cambio, conciencia de Krishna, eso es algo que Krishna te inspira a decir, bueno, si vos fuiste, así sea, un 1%, algo mínimo que hiciste en conciencia de Krishna, ya es un avance eterno para vos. Y en tu próxima vida vas a poder tener la posibilidad de reencontrarte nuevamente con el sistema de conciencia de Krishna e ir avanzando hasta que logremos el 100% de conciencia de Krishna y volvamos a Dios, a casa. Eso no es. Sí, gracias, Nitya Rupini. Eso está muy bien. Es verdad que conciencia de Krishna o la práctica de conciencia de Krishna es una práctica donde uno se vincula directamente con Dios, ¿sí? Krishna, en un plano, en el plano trascendental, ¿sí? Y como decías, el plano trascendental es eterno, ¿sí? Eterno quiere decir que va más allá de los límites de lo material, ¿sí? Entonces, cuando este cuerpo en el que habitamos perece, ¿sí? Que conocemos como muerte, el alma espiritual toma otro cuerpo, pasa a otro cuerpo y comienza el ciclo de la vida nuevamente desde el nacimiento. Y ese aporte espiritual que hicimos, ¿sí? Esa práctica espiritual que hicimos, no se queda con el cuerpo, no perece con el cuerpo, sino que es un beneficio que en la otra vida vamos a obtener. Entonces, como explica Srila Prabhupada,
Si nosotros en conciencia de Krishna o en vida espiritual avanzamos un 10%, en la otra vida retomamos desde el 11%. En cambio, si nosotros, por ejemplo, juntamos dinero, ¿no?, que le pasa a muchas personas apegadas al dinero, cuando uno muere, en la próxima vida no tenemos ese dinero que juntamos, se perdió, ya está. O mismo cuando las personas buscan quiénes eran sus familiares en vidas pasadas, ¿sí? Hay muchas personas que encuentran muchas pistas de dónde vivían o quiénes eran en la vida pasada. Y toda la familia o todo el árbol genealógico de esa persona en la vida pasada ya se perdió. En esta vida tiene otros antepasados, tiene otro árbol genealógico, tiene otra familia. ¿Sí? El aspecto material, ¿sí?, o la energía material tiene límites. ¿Sí? Todo lo que ocurre en la plataforma material es temporal. ¿Sí? Se crea o nace, se desarrolla y perece. Todo lo que todas las cosas que nosotros experimentamos en este mundo eh, es así, ¿no? Es temporal. Tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Pero en el plano trascendental eso no existe, ¿no? Todo es eterno. ¿Sí? No tiene comienzo ni tampoco tiene fin. Y eso es algo muy difícil de concebir para nosotros. No podemos concebir algo que no tiene principio ni tiene fin, porque justamente todas las experiencias que tenemos es de cosas que tienen principio y tienen fin. Entonces es muy difícil entender bajo la racionalidad el concepto de eternidad. Pero en el plano trascendental sí existe ese concepto, de hecho es una regla, no es una ley donde todo es eterno. Krishna, como es completamente trascendental, o Dios, es eterno. Y como se va a explicar más adelante, nosotros como almas espirituales, partes de Krishna, partes y porciones de Krishna, también somos eternos. Entonces ahí podemos entender un poco por qué sufrimos, ¿no? Imagínense que nuestra característica inherente como almas espirituales es eternidad y bienaventuranza eterna, felicidad eterna. Pero en este mundo todo lo que experimentamos es temporal. Entonces el alma sufre porque no comprende esta, esta experiencia de que algo que está manifestado de repente desaparezca. Jamás podemos ser felices siendo eternos en un mundo donde todo es temporal. Ahí está la primer clave para entender dónde buscar la felicidad. En lo temporal seguro que no, porque nosotros somos eternos. Estamos en un cuerpo material, pero que es temporal. Este cuerpo es temporal, pero cuando este cuerpo muera vamos a pasar a otro cuerpo. Y cuando ese otro cuerpo muera vamos a pasar a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Porque nosotros en esencia somos eternos. Entonces la felicidad la tenemos que buscar en lo que es eterno. Y esa felicidad está en el vínculo que tenemos con Krishna, que es eterno. Y por ende el servicio a Krishna también es eterno y por eso no se pierde. Pero Arjuna estaba preocupado. Y tiene lógica, ¿no? Prabhupada explica que la Ashtanga Yoga es muy difícil. Y también que esta naturaleza material es muy difícil, ¿no? Hay muchas seducciones, como dice Prabhupada. Uno puede que esté muy determinado en una práctica, pero un día puede flaquear, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
seguimos 4 principios, que es no comer carne, huevo ni pescado. ¿Sí? Si estamos casados, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no ingerir estimulantes ni intoxicantes, ¿sí? Ni alcohol, y no jugar juegos de azar. Pero, sin embargo, hay lugares para jugar juegos de azar en todos lados. Hay lugares para romper votos de matrimonio en todos lados. Alcohol y drogas se venden por todos lados. Y carne, ni hablar. Entonces, todo el tiempo hay seducciones, si se quiere, ¿no? O está la posibilidad, cada cuadra que camines hay algún local que, que- que te ayude a romper un principio. Y puede que alguna vez algún practicante flaquee en alguno de esos principios. ¿Qué pasa con esa persona? Eso es lo que Arjuna, es la información que Arjuna nos quiere dar a través de Krishna. Y como Prabhupada dice, Krishna ya lo explicó en el 240, pero Arjuna lo quiere reafirmar. ¿Qué pasa si no logramos llegar al 100% de la práctica? Es una buena pregunta. ¿Algún comentario? Sí, haciendo hincapié en lo que vos decías del hecho de que, bueno, nosotros tenemos este cuerpo, en algún momento lo vamos a abandonar y después vamos a tomar a otro y demás. Se me vino a la mente el texto 27 del capítulo 2, también del Bhagavad Gita, que dice que aquel que ha nacido es seguro que va a morir y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte. O sea, ya Arjuna, Prabhupada ya nos fue diciendo, Krishna, ¿no? Nos fue diciendo de que este cuerpo va a cambiar y vamos a tomar otro y demás. Y lo ideal siempre es buscar avanzar en conciencia de Krishna, que es eterno, justamente como lo que venimos diciendo, y que, tal cual como decís vos, mantenernos en el camino de conciencia de Krishna cuesta, lleva su proceso y demás. Cuando logramos ser conscientes de Krishna viene una felicidad que por ahí no se experimenta en la vida normal, pero ¿por qué? Porque es una felicidad eterna, trascendental. Eh, pero sí, están los estímulos todo el tiempo ahí para que el devoto caiga. O sea, tenemos que estar como, como que estar más firme o tratar de mirar para otro lado y demás, hasta que llega un momento en el que vos decís, ya no te llama la atención, no sé, ver una carne, ver a otra persona. A mí me ha pasado particularmente, y yo le he comentado después a Lakshmivan, he visto cuerpos bonitos y yo después automáticamente digo, ah, pero ese cuerpo perece, o sea, adiós. Entonces es como también ir entrenando la mente, ¿no? Para que no caigamos en eso de querer cometer errores y demás, ¿no? Sí, sí, es cierto, eso es. Sí, Lili. Sí, acá donde tenemos o sea, la importancia de esta lectura, que es el Krishna mismo hablándonos, la potencia de Krishna en la palabra, justamente para eso, porque la lectura nos asocia, nos ayuda, nos nutre y nos prevé de todas estas circunstancias, y uno, o sea, manteniéndose con otros devotos reunidos, también fortalece los lazos y hace que uno no se sienta tan, ¿no?, decaído a veces, tan solitario. No es bueno, nadie dice que un devoto tiene que ser solitario, al contrario, pero tiene que estar con devotos. ¿Por qué? Porque justamente hay una reciprocidad de actividades, de formas de vivir y de sentir que ayudan a que uno refuerce esto. Y el canto de la yapa todos los días, más todavía. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta por qué estamos leyendo ahora Bhagavad Gita, ¿sí? Ahora que está Carolina, que estaba hablando, Sí, me muchas parece gracias. uno decir esto. Muchas gracias. Sí, es cierto que es.
Es importante para la práctica tener información de lo que estamos haciendo, practicando diariamente, ¿no? En este caso, supóngase que alguien comienza un vida espiritual y no sabe qué va a pasar si no llega a completar el objetivo que tiene. Y acá Arjuna nos está dando el pie para que Krishna, ¿sí?, que es Dios mismo, nos responda con su palabra, ¿no? Que nos va a responder 2, 3 versos antes, pero podemos spoilear tranquilamente, que qué es lo que pasa si una persona no termina vida espiritual, ¿no? Y respecto a lo que decía Nitya Rupini, o sea, con esto que dije, era para reafirmar lo que Lili decía de la importancia de leer, ¿no?, de estas lecturas, y mejor acompañados, ¿sí? Porque, bueno, todos tenemos diferentes experiencias y perspectivas según el estado espiritual de cada uno, entonces, mientras más perspectivas tengamos sobre los conceptos que leemos, va a ser una mejor herramienta para usar en nuestro día a día, en nuestra práctica espiritual. Por eso es fundamental la lectura. Y respecto a lo que Nitya Rupini decía, es cierto que es muy difícil, ¿no? La naturaleza material es una energía de Dios también, y por eso es muy atractiva y muy bonita en todos los aspectos, ¿no? Hay personas que si bien diferenciamos entre cuerpos y almas espirituales, hay personas que son muy bonitas, ¿sí? Hay, bueno, flores, ¿sí? Hay paisajes, ¿sí? Hay mismo experiencias, ¿sí?, muy lindas, que son materiales, ¿sí? Hay alimentos muy ricos, ¿sí? Todo eso entra dentro de lo que es el mundo material, del cual estamos constantemente hablando de que hay que liberarnos de este mundo material, ¿no?, de este cuerpo material. Pero eso no quita la belleza del mundo material. Entonces, el alma espiritual reconoce que si bien esto es material, es un aspecto de Krishna. Entonces se ve naturalmente atraído en cualquier aspecto de la naturaleza material. Pero no es una felicidad, si experimentar el mundo material no es una felicidad que nos satisfaga por completo. Es como poner un pez en una pecera. Tiene lo necesario para vivir, pero no va a estar tan pleno como si estuviese, ¿sí?, en un océano o en el mar, sin límites algunos. Entonces sí, es muy difícil y hay muchas atracciones. Pero sí es cierto que lo que decías, Nitya Rupini, que tener la mente bajo control hace que si bien uno puede estar atraído por algo, podamos no perturbarnos, ¿no? Y no desencaminarnos, por decirlo de alguna manera. No, de hecho, hay un verso que es el 259 de la Bhagavad Gita, donde Krishna dice que el alma encarnada se puede seguir atrayendo a esas actividades eh, que ya había abandonado. Por ejemplo, eh, si dejamos de comer carne, puede que todavía sintamos cierta atracción a los olores o a lo que sea de comida con carne, pero que no vamos a comer, sino que la mente aún se siente atraída. Pero uno, como está firme en su camino espiritual, trae la mente de nuevo y no rompe ningún principio, ¿no? Vamos a buscar, voy a buscar el verso y lo vamos a leer literal porque es un verso para lo que hacen Bhakti Shastri estudiar y para tener en cuenta en nuestro día a día es muy importante.
es el 259. Acá está. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Eso es clave. Experimentar Rasavarshan, un gusto superior. Eso es lo que experimentamos cuando practicamos conciencia de Krishna. Al experimentar un gusto superior, un gusto espiritual, el gusto por lo material pasa a un segundo plano. Entonces así es muchísimo más fácil controlar los sentidos y naturalmente controlar la mente. Pero tiene que haber una experiencia superior. Y esa experiencia superior determina que hay otra realidad más allá de la que experimentamos en el mundo material que me satisface. Que es lo que sentimos todos los practicantes de conciencia de Krishna cuando entramos en contacto. Al escuchar el Mahamantra Hare Krishna, al cantar la yapa, como decía Lili, al leer la filosofía, ¿sí? Al presenciar un kirtan, ¿sí? Un canto así congregacional. Esa experiencia es completamente trascendental, es completamente superior a cualquier gusto que podamos experimentar en este mundo. Y ese gusto superior, el alma lo reconoce. ¿Sí? Mi maestra espiritual explica que una habilidad inherente del alma es diferenciar diferentes niveles de realidad. Esto ya una vez intenté explicarlo. Es como cuando vamos al cine. Ese es el ejemplo que dio mi guru, ¿no? Si vamos al cine, por ejemplo, vemos Harry Potter, que es completamente fantasioso, ¿sí? Nosotros no cuestionamos la realidad de la película, entendemos que es una ficción, ¿sí? No ponemos a analizarla de manera lógica, no, ¿cómo puede ser que haga eso? ¿Cómo puede ser que...? ¿No? Entendemos que es ficción, entendemos que eso ocurre en esa realidad. Pero cuando termina la película, no es que nos confundimos de nuestra realidad, no es que de repente creemos que en nuestra realidad existe Howard, ¿no? Y todos pueden hacer magia, ¿no? O pelearse con las varitas mágicas. No quedamos confundidos por la película. Diferenciamos niveles de realidad. El alma espiritual también lo hace. El alma espiritual, a pesar de estar encarnada en un cuerpo material, cuando experimenta lo trascendental, lo reconoce. Y por eso se apega a eso. Y por eso comenzamos a practicar vida espiritual. Y por eso se hace fácil seguir los principios, ¿sí? En un sentido. Después mantenerlos es otra cosa, ¿no? Pero se hace fácil porque el alma espiritual reconoce lo espiritual, a pesar de estar encapsulada en un cuerpo material, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. ¿Estamos bien con eso? Podemos leer el último verso que está vinculado a la pregunta anterior de Arjuna. Nitya Rupini. Sí, Prabhu. 38, ¿no? Sí. Oh Krishna, el de los poderosos brazos, ¿no es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material y parece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? Significado. Existen dos maneras de progresar. Aquellos que son materialistas no tienen ningún interés en la trascendencia. Por consiguiente, ellos están más interesados en el adelanto material mediante el desarrollo económico o en la promoción a los planetas superiores mediante el trabajo adecuado.
Cuando uno emprende el sendero de la trascendencia, tiene que suspender todas las actividades materiales y sacrificar todas las formas de supuesta felicidad material. Si el trascendentalista aspirante fracasa, entonces parece ser que pierde de las dos maneras. En otras palabras, ni puede disfrutar de la felicidad material ni del éxito espiritual. Él no tiene ninguna posición, es como una nube que se dispersa. A veces, una nube del cielo se aparta de una nube pequeña y se une a una grande. Pero si no puede unirse a una grande, entonces el viento la arrastra y la nube desaparece en el vasto cielo. El Brahmana Pati es el sendero que lleva a la comprensión trascendental a través del hecho de saber que uno es espiritual en esencia, parte integral del Señor Supremo, quien se manifiesta como Brahman, Paramatma y Bhagavan. El Señor Shri Krishna es la manifestación más completa que hay de la suprema verdad absoluta y en consecuencia, aquel que está entregado a la persona suprema es un trascendentalista triunfante. Llegar a esta meta de la vida a través de la comprensión Brahman y Paramatma toma muchísimos nacimientos. Bajunam Yanmanam Ante. Por consiguiente, el mejor sendero de la comprensión trascendental es el Bhakti Yoga o el proceso de conciencia de Krishna, el método directo. Perfecto. Creo que tenemos tiempo de leer el último y llegamos al objetivo del día, el 39. ¿Puedes leer, Nitya Rupini? Sí, Prabhu. No te hagas problema por las niñas. Son niños. Sí, tal cual. Esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Significado. Krishna es el perfecto conocedor del pasado, del presente y del futuro. Al principio del Bhagavad Gita, el Señor dijo que todas las entidades vivientes existían como individuos en el pasado, existen ahora en el presente y seguirán conservando su identidad individual en el futuro, incluso después de liberarse del enredo material. De modo que ya él ha aclarado el asunto acerca del futuro de la entidad viviente individual. Ahora, Arjuna quiere saber cuál es el futuro del trascendentalista que fracasa. Nadie es igual que Krishna ni se encuentra por encima de él. Y sin duda que los supuestos grandes sabios y filósofos que están a la merced de la naturaleza material no pueden ser iguales a él. Por lo tanto, el veredicto de Krishna es la respuesta final y completa a todas las dudas, porque él conoce el pasado, el presente y el futuro de la perfección, Sin embargo, nadie lo conoce a él. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Se me vino a la mente un breve comentario. Hoy en la mañana estábamos en el gimnasio con las chicas y hablábamos del tema de las energías y bueno, se tocó el tema de la fe y demás. Y bueno, una de las chicas le pregunta a otra, dice, ¿y vos creés en Dios? Sí. ¿Y alguna vez lo viste? No, le dice la otra chica. Y yo con ganas de decirle sí, pero bueno, no quería ir. Y bueno, entonces hablábamos un poco de la fe, demás, de creer, ¿no? Bueno, era eso y eso nada, perdón. Es un argumento casi imbatible de que usan los no creyentes, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Lo viste? No. Entonces, pero Yo les diría, ¿por qué no entrenaste los ojos que hay internos? Y le rebató de ahí. eso es Entrenaste los verdad. ojos. El Brahma Samhita nos dice que tenemos que ungir nuestros ojos en bhakti, Claro. en devoción. Krishna se revela, para verlo a Krishna se tiene que revelar. Y él se revela a aquellas personas que lo complacen, con las que él está complacido. Entonces por ahí no lo vimos, pero estamos en eso. Prabhupada nos lo aseguró.
Entonces, volviendo a lo que leímos, tal como decía Lili, de la importancia de leer, acá Arjuna le está diciendo a Krishna que por favor le despeje una duda. Recuerden que Arjuna nos representa a nosotros, en realidad. ¿Sí? Él era una persona avanzada, muy avanzada en cuanto a conocimiento espiritual, ¿sí? Y era un devoto puro, ¿sí? Devoto puro quiere decir que no tenía anhelos materiales, sino que todos sus anhelos y deseos era de complacer a Krishna. Pero aún así como que se confundió, ¿no? Y así comienza la Bhagavad Gita, ¿no? Krishna o Dios en el papel de maestro espiritual, instruyendo a Arjuna en el papel de discípulo de Dios. Pero en realidad Arjuna se confunde, es un arreglo de Krishna, ¿no? La cual Arjuna se confunde para darnos conocimiento a nosotros que realmente sí lo necesitamos. Entonces esta duda que está buscando que Krishna la despeje, en realidad es una duda que nos está despejando a nosotros. Y esto es fundamental porque más adelante Prabhupada explica que las dudas son como demonios. La persona que vive con dudas no actúa. No sé si alguna vez le pasó, a mí personalmente sí, de tener que actuar y, y quedarme quieto por tener tantas dudas, ¿no? De qué es lo que va a suceder, qué es lo que no va a suceder, cómo hago, cómo no hago. Entonces, entre tantas dudas uno se paraliza. Entonces, es fundamental despejarla y por eso es fundamental tener un maestro espiritual. Por eso, también esto que decimos, ¿no? Entregarse al maestro espiritual con esa confianza de que esas dudas no van a existir. Por eso la importancia del maestro espiritual, porque él nos fortalece, en él podemos encontrar respuestas, estamos siempre bendecidos, porque también, aunque uno no lo vea y no lo entienda, la energía que el maestro tiene por la práctica nos envuelve y nos protege como para que nosotros salgamos adelante y esas dudas se despejen. Una cosa que yo entiendo, hay una duda razonable donde yo me tengo que preguntar para qué estoy haciendo esto. ¿Está dentro de lo que me propuse en este camino? ¿Sirve para este propósito? Hay algunas cosas que sí uno tiene, pero uno no va a dudar de lo que el maestro, la palabra de Krishna dice, porque ahí es donde se desmorona todo, porque es la palabra de Krishna, es la original palabra de donde verdaderamente nos podemos tomar. Es lo que yo entiendo, no sé. Sí, está muy bien. Es como querer aprender inglés, ir a un profesor o profesora de inglés, pero no tener fe en que esa profesora o ese profesor me va a ayudar a que yo entienda inglés. No tiene razón de ser. Claro. Sí hay que tener fe en el maestro espiritual. Hay diferentes parámetros que enseña la filosofía de conciencia de Krishna para saber cómo es un maestro espiritual fidedigno, ¿sí? En el sentido de que un maestro espiritual genuino que realmente me ayude a avanzar espiritualmente. Hay un parámetro que tenemos de cómo tiene que ser ese maestro espiritual para no caer en manos de maestros espirituales farsantes, ¿sí? Que los ha habido muchos y los sigue habiendo, que solo buscan explotar a las personas. Hay un parámetro para conocer un maestro espiritual genuino. Y luego también hay conocimiento de cómo acercarse a un maestro espiritual genuino, que lo da el mismo Krishna, ¿sí? En el... Nitya Rupini, ¿te acordás del verso? En el 4... Perdón, pero estaba con las niñas, no escuché, disculpe. El verso donde Krishna habla del maestro espiritual. 4:34. 4.34, muchas gracias. En el capítulo 4, texto 34, Krishna nos enseña cómo acercarnos al maestro espiritual, ¿sí? De los cuales una cosa que tenemos que hacer cuando tenemos un maestro espiritual es hacerle preguntas pertinentes, ¿sí? Porque es él
quien nos despeja las dudas, ¿sí? Y Krishna acá nos está enseñando con su ejemplo de maestro espiritual cómo le despeja la duda a su discípulo, y Arjuna nos está enseñando a ser discípulos, haciéndole preguntas pertinentes a su maestro espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el trascendentalista que fracasa? Esa es su duda. Necesitas que sea despejada. Y Krishna le responde, ¿sí? Krishna le dice qué es lo que pasa con esa persona. Y lo que pasa son dos cosas, hay dos opciones. Yo se las voy a decir, total la vamos a volver a leer. Hay una opción, la primera es que si el trascendentalista practicó un corto periodo de su vida y fracasa, nace en una familia piadosa. Ustedes saben que nacer en una familia piadosa da muchas chances de volver a practicar vida espiritual. Y si una persona practicó por un periodo muy largo de su vida, ¿sí?, y fracasa, nace en una familia aristocrática, ¿sí?, o de brahmanas. O sea, literalmente nace en una familia de personas que ya están practicando vida espiritual. El primer nacimiento es probable que practique, porque personas piadosas generalmente se acercan, ¿no? Es una de las 4 clases de personas que se acercan a Krishna. Pero el segundo nacimiento literalmente tiene padres que ya son practicantes, o sea, que va a practicar de chicos, que son, por ejemplo, el caso de los niños hijos de devotos y devotas, ¿no? Imagínense la práctica espiritual que tienen encima, que nacieron en una familia de practicantes, ¿no?, y ya están en contacto con el yoga desde bebés, ¿no? Ya están escuchando mantras, ¿sí?, ya están cantando japa o escuchando el canto de japa. Como pasa con Srila Prabhupada y su familia. Exactamente. E independientemente de todos esos aspectos prácticos, la atmósfera del hogar, ¿no? Una atmósfera donde Dios está en el centro, ¿sí? Una atmósfera amistosa. Así son la atmósfera de las casas de los practicantes de yoga, ¿no? Una atmósfera amena, ¿sí?, pacífica, ¿sí? Nada que ver a lo que experimentamos cuando salimos a la calle. Entonces, ese es el destino de 2 tipos de practicantes que fracasan. Y Krishna hace una salvedad, ¿no? Aquella persona que nace dentro de una familia de devotos es un nacimiento muy difícil de alcanzar, dice. Ocurre pocas veces. Sin embargo, el practicante de conciencia de Krishna, nazca donde nazca, va a volver a practicar conciencia de Krishna porque es Krishna mismo el que lo protege de cualquier tipo de desviación. Entonces, nazca en una familia de devotos o nazca en una familia de no devotos, tarde o temprano va a reconectar nuevamente, y cuando reconecte, va a comenzar a practicar desde donde dejó la vida anterior. Y nosotros eso lo podemos experimentar. Sí. Ustedes habrán visto que a veces conecta a una persona nueva que en poco tiempo avanzó un montón, que no se le hizo raro nada, todo lo contrario, que se le hizo familiar. Claramente esa persona ya ha practicado en vidas anteriores. Y después hay personas que conectan, ¿sí?, pero que necesitan más tiempo. Es como su primer vida conectando con Krishna nuevamente. Eso es, si observamos un poco, se puede apreciar eso. Hay personas que avanzan tan rápido que uno se queda atrás, ¿no? Entiende cosas más fáciles, ¿sí? No se le hace raro nada, no tiene problemas con ningún principio, ¿no? Esa es la manera de ver en la práctica esto que estamos leyendo. Que eso es otro aspecto fundamental de
de la práctica, ¿no? Estudiar por un lado y después observar, ¿sí? Cómo todo esto que estamos leyendo, todo esto que Krishna está explicando, se manifiesta en nuestra realidad. Y eso hace que nuestra fe por esta filosofía se afirme, porque podemos ver lo que Krishna describe. Es como el método científico. Hay una teoría, luego hay una práctica y luego hay un resultado. Como esto es una ciencia espiritual, se usa el mismo método. Tenemos una filosofía y hay una práctica. Y cuando se practica, hay un resultado. Y ese resultado es la teoría, la filosofía manifestada. Entonces, si leemos que el canto del Mahamantra da paz y lo practicamos, vamos a experimentarlo eso. Si leemos que uno tiene sensación de alivio, ¿sí? De tan solo leer la Bhagavad Gita, cuando lo practiquemos, lo experimentamos. Y así sucesivamente. Entonces, la conclusión es que si practicamos, lo experimentamos. Si quieren ver a Dios, tienen que hacer una práctica que los lleve a ver a Dios. Pero tiene que hacer el proceso. A veces las personas quieren ser parte del resultado nomás y no hacer el proceso, ¿no? Quiero ver a Dios, pero no quiero hacer nada que me lleve a eso. Claro, pero una relación donde no alimentamos justamente la relación no va a fructificar jamás, nunca va a tener fruto. Exactamente. Entonces, yo no voy a pretender encontrar un diálogo con Dios cuando yo no me acerco para tener ese diálogo. Parte de Dios nuestro Señor puede hacer muchas cosas por nosotros que lo describen las Escrituras, pero lo único que no puede hacer Dios es obligarnos a tener un relacionamiento con Él. Es una invitación. Krishna nos invita a que llevemos una vida cerca de Él, para con Él, en servicio con Él, pero no nos obliga. Tiene que nacer del corazón, tiene que ser genuino, tiene que ser sentido, sincero. ¿No? Exactamente. Y eso mismo incluso lo podemos experimentar, ¿no? Si nosotros estamos en pareja, ¿sí? O casados, y yo a mi pareja no le doy amor, ¿sí? No soy, no reciproco con lo que mi pareja me da, eso no va a funcionar. Pero tampoco puede mi pareja obligarme a que yo la quiera o lo quiera. Entonces Dios, Krishna, tiene la misma manera de actuar. Si vos querés crear un vínculo, el hecho de la palabra vínculo es que hay una reciprocidad de acciones. Entonces yo te ofrezco esto y Krishna recompensa. Entonces nosotros le ofrecemos nuestros alimentos antes de comerlo, le ofrecemos saumerios, le ofrecemos flores, le ofrecemos lo que se nos ocurra. ¿Krishna necesita eso? No, es Dios. Uno de los tantos nombres de Dios es Atmarrama, que Él es autosuficiente. No necesita nada. Es lo que toma nuestra devoción. Pero es una reverencia que le hacemos, justamente reverenciamos. No es que Krishna necesite los alimentos, pero es una reverencia de decir, Señor, es tuyo, me los prestas para que yo me alimente, pero este cuerpo te pertenece, este sustento es tuyo, yo te honro en este sustento. Pero estoy reconociendo la autoridad suprema de Krishna, autoridad suprema de Dios como el bien dador de todas las cosas, bien queriente de todas las almas. No hay nadie que pueda darnos ni una brinda de nada en este mundo material. Nadie nos puede dar nada, está todo hecho por el Señor. Entonces, uno a quién le puede reverenciar, al que hizo la creación. Sí, ¿No? incluso es un acto más profundo que reverencias. Porque bueno, pero se empieza por una reverencia de mí, porque, a ver, primero el primer acercamiento es un poco tímido, pero es un acercamiento al fin. Entonces uno empieza reverenciando, hasta que después entiende que hay todo un orden en eso y empieza a enamorarse de cómo Krishna ha ordenado el universo. Y entiende que si bien este mundo material es una cárcel y es hermosa solo porque él la creó, porque salen sus potencias en esto, uno entiende que hay belleza y hay todo lo que hay, pero viene de él.
no viene de nosotros, no viene de nosotros. Entonces Está bien. es importante reconocer que la creación es obra única de Krishna, no hay otra cosa. Está muy bien, sí, eso es parte del conocimiento que brinda la Bhagavad Gita. Ujú. Entonces, una de las cosas que más valora Krishna, tanto como cualquiera de nosotros, es cuando nos ofrece nuestro tiempo, ¿no? Eso es muy valioso, ¿sí? Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, estamos ofreciendo nuestros tiempos para glorificar a Krishna. Y eso Krishna está en el corazón de nosotros, de todos nosotros, como Él lo declara más adelante, Él reciproca con nosotros. Quizás de manera que a veces no comprendemos, pero la reciprocidad que Él ejecuta debido a nuestra devoción, ¿sí? O a nuestras muestras de afecto hacia Él, se manifiesta. ¿Sí? ¿Y te, Rupini? Sí. Acá mi niña quería comentarles algo. Sí, ¿No hay más? Le da vergüenza. Bueno, justo cuando estabas hablando del hecho de los hijos de los hijos de devotos, ¿no? Nosotros, bueno, cuando arrancamos ya las niñas habían nacido y demás, y bueno, ayer empezaron a cantar Yapa, las dos Ah, ya venían ahí pidiendo, qué sé yo, y bueno, ayer empezaron a cantar. Y nos ha pasado desde ella más que nada, que siendo muy chiquita, teniendo 3, 4 años, le predicaba a las profesoras cuando iba a los jardincitos. Les hablaba como que madre. les hacía así, o les decía de Kadashi, y hoy en día, así, cualquier cosa que se hable y que por ahí estamos en algún lugar, me dice, ¿esa persona conoce a Krishna? Entonces, esa pregunta que va haciendo. no. Pero sí, nunca tuvo problema y por ahí se pone a hablar con la vecinita que ella, bueno, cree en Jesús y demás, y bueno, y dice, la nenita decía, Jesús come carne, y Ali le dice, no, Jesús no come carne, entonces era como todo. Pero Discusiones teológicas. sí, siempre ha predicado desde muy pequeña, me acuerdo el día que llegué al jardín y me dice, mamá, necesitamos hablar con vos, yo, ¿qué pasó? Me dice, no, ¿quién es Krishna? Y yo quedé, bueno, ¿por dónde empiezo? Es bueno que se le despierte el interés por sí solo, porque a veces si abordamos la práctica de un modo fanático, por ahí se lo queremos imponer a los hijos y eso es contraproducente. Entonces es bueno que uno simplemente haga lo que hace y que los niños despierten su interés, que tienen un interés genuino y natural en Dios, ¿no? Y que lo bueno es que encuentran respuestas cuando se manifiesta ese interés, ¿no? A veces, mismo mis padres eran así, o yo escucho personas que por ahí un niño le pregunta por qué el pasto es verde, y la respuesta es porque sí, y como que en vez de cultivar, ¿no? Esa curiosidad por conocer la naturaleza material o los paisajes, como decía Lili, creados por Dios, ¿no? Que es una curiosidad genuina de los niños, ¿sí? De la inocencia de los niños. A veces la aplacamos, ¿sí? Porque nosotros tampoco tenemos respuesta, ¿no? Tampoco es culpa de la persona, porque si no tiene información, ¿qué le va a decir? Entonces es bueno que encuentren respuestas de una manera, ¿no? Genuina, de curiosidad genuina. Así que me alegro mucho por esa familia hermosa. Y Hola, bueno, Bella. Hola. Hola, bonita. Te mando un besito. así que bueno, nos pasamos 10 minutitos. Les pido perdón por eso, pues sé que todos están ocupados seguramente. Así que muchas gracias por conectarse. Gracias, hermoso el servicio. Carolina, gracias por conectarte. Espero que te haya servido de algo, que no te hayamos asustado. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Tenemos una invitada ya confirmada para dar una clase que es Brindella, de Vidasi de Mar del Plata.
Así que bueno, vamos a estar esperándola. Muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Hare Reverencias. Krishna. Haribol, Krishna. Hare Bol.